Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos ante ti con todo amor, Señor, con toda reverencia. Señor, puedes hablarnos, darnos tu palabra, mis hermanitos que se conectan. Señor, toca sus corazones, toca sus vidas. Enséñanos tu palabra hoy y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor, te alabamos por lo bueno que tú eres, lo maravilloso que tú eres. Estamos en tus manos poderosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, Lucas capítulo 16. Es un pasaje algo largo e incluye varios temas, pero vamos a tratar de sintetizarlo con la ayuda del Señor. Dice así la palabra del Señor y el título es Fiel en lo poco. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Este contestó: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Amén, hermanitos. Bueno, a primera instancia, lo que menciona aquí es acerca del mayordomo que fue sagaz. También podríamos decir como astuto. Y claro, le da el calificativo de que era un mayordomo malo y que era derrochador de bienes. Aunque hace la aclaración que así son los hijos de este siglo. En otras palabras, los paganos o los inconversos, los mundanos, que son más sagaces que los hijos de luz. Eso es lo que viene en el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y ahí, hermanitos amados, se refiere a nosotros, que son más sagaces los del mundo que nosotros. Bueno, lo que contiene esta obra de ese mayordomo sagaz o mayordomo malo es que él pensó en su futuro y bueno, ya que él sabía que iba a ser despedido, consideró cómo le iba a hacer de ahora en adelante para poder vivir. Y por eso decía: cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y planeó hacerle favores a los deudores para que ellos quedaran agradecidos con él y ahora lo pudieran recibir en sus casas. O sea, ya desempleado, cuando él acudiera a ellos fácilmente le iban a hacer favores, hasta hospedarlo también, porque él había hecho previamente favores a ellos. O sea, la deuda que ellos tenían con el amo, él causó de que fuera menos, y así ellos quedaban agradecidos con él y un día le iban a regresar el favor. De esa sagacidad hizo uso este mayordomo. Ahora dice la palabra que
esta clase de personas llegan a ser más sagaces que nosotros. Y ahora sigue hablando, hermanitos, el Señor Jesús, dando enseñanzas a los discípulos. Dice el 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, para algunos hermanitos este verso es algo complicado de entender, de asimilar, pero debido al contexto entendemos que se refiere que también nosotros pensemos en el futuro. Y dice que nos reciban en moradas eternas. ¿Dónde están las moradas eternas? Pues en el reino de los cielos. Dice el Señor, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Este mayordomo se hizo de amigos a través de esas riquezas, que a la mera hora ni siquiera eran de él, pero se ganó sus corazones y le fue bien en el futuro. Bueno, hermanos amados, lo que equivale para nosotros es que también, hermanitos, seamos fieles en los bienes, incluso terrenales, pero que seamos, hermanitos, avisados para el futuro. O sea, nosotros preveamos cómo nos puede ir o cómo nos va a ir en el futuro. Y sabemos, hermanitos, hoy en día, a través de la palabra, que nos va a ir bien, porque tenemos la promesa de la vida eterna. Y claro, hermanitos, ahora llega a un punto central todo este pasaje en cuanto a las riquezas injustas. Dice la palabra, riquezas injustas, lo que equivale ya en nuestros términos es lo terrenal, incluso claro también lo monetario, pero terrenal, porque a final de cuentas esto se va a perder, esto se va a acabar y se va a secar, pero nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Esto va a venir, hermanitos, a aclararlo y a reafirmarlo más en los próximos versículos. Dice ahora el verso 10: el que es fiel en lo muy poco equivale a lo terrenal en este contexto, hermanitos. Algunos lo aplican fiel en lo poco en cuanto a la obra de Dios. Es aplicable, claro que sí, pero conforme al contexto habla de lo terrenal también. El que es fiel en lo muy poco, en lo terrenal, también en lo que es más, es fiel. O sea, en lo que realmente importa, también será fiel. Dice, y el que en lo muy poco es injusto, o sea, en lo terrenal, también en lo más es injusto. Muy bien, por eso, hermanitos, se titula esta transmisión Fiel en lo poco. Seamos fieles en lo poco. También, hermanos amados, eso cuenta delante del Señor, porque habla de la fidelidad, sea mucho, sea poco, uno es fiel en su esencia. Fiel porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Equivale, hermanitos, también, claro, se puede aplicar a la obra de Dios si en los mínimos detalles usted y yo somos fieles al Señor, hacemos todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, si Dios nos añadiera más responsabilidad y más confianza, también con eso le seremos fieles. Pero si las cosas pequeñas, detalles que se consideran insignificantes, somos infieles, si el Señor nos diera más, también en eso seríamos infieles, porque así es nuestro corazón con el Señor. Sigue hablando, hermanitos, en el 11. Si las riquezas injustas, o sea, lo terrenal, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, lo verdadero es lo eterno, lo que el Señor nos va a dar. Si las riquezas injustas no fuisteis fieles. Y hermanitos, algunos se preguntará, ¿cómo que ser fiel en las riquezas injustas? Esto abarca mucho, hermanos.
porque habla de ser responsables, habla de hacer buen uso, habla de ser buen mayordomo o buen administrador, habla, hermanitos, incluso de ser justos en esto. ¿Cómo puede uno ser justo en los bienes o en las riquezas injustas? Bueno, hay tantas maneras, hermanitos. Solamente le voy a poner un ejemplo, pero hay muchísimos más. Si usted recibe bendición de Dios, alguna ganancia, algún salario, aguinaldo, utilidades, esos, hermanitos, son riquezas injustas, así se le llama. Es algo diferente a ganancia deshonesta que menciona el apóstol Pablo. Eso es diferente. Ganancia deshonesta es diferente y tiene otro contexto a riquezas injustas. Una riqueza injusta, hermanitos, equivale a dinero, para hacerlo más entendible. Dinero no es algo eterno, es pasajero. También dice la palabra, una ley espiritual, que las riquezas se van a secar. Entonces eso no va a durar. Pero bueno, si usted llegara a tener esa clase de bendición en algún momento, Dios le bendijera, ahora el Señor va a ver qué clase de administrador es usted. Y de ahí, hermanitos, el Señor se determina a decir quién es fiel en lo poco o quién es fiel en las riquezas injustas. Y bueno, tal vez no podamos hablar de cierta cantidad de dinero, pero sí el Señor va a ver qué clase de administrador es usted. Es sagaz, es fiel en eso poco, porque para el Señor eso es poco. Lo que el Señor le va a dar en la vida eterna es mucho mayor y es duradero, es eterno. Bueno, el hecho es de que el Señor ahora lo va a mirar a usted. ¿Va a ser fiel? ¿Va a ser infiel? Por ejemplo, hermanitos, cuando el Señor habla en la ley, en el Antiguo Testamento, esto muchos lo han mal aplicado, y los que sirven al anticristo, al espíritu del anticristo, lo han tergiversado completamente. El fin de la ley en cuanto a mandamientos como el diezmo, ofrenda, primicias, sacrificios, hermanos amados, todo eso se asimila en el Antiguo Testamento con la palabra tributo. Cuando nosotros oímos tributo, tal vez lo primero que viene a nuestra mente es impuesto. Tributos, impuestos. Bueno, cuando se dice, hermanos amados, en el Antiguo Testamento, la palabra tributo siempre va a ir relacionada con ofrendas y las demás cosas de otras modalidades. Por ejemplo, dice en cierta parte de la Escritura que uno va a dar conforme a la bendición que Jehová Dios le haya dado. O sea, si Dios dio mucho, conforme a esa bendición va uno a dar, no menos, porque eso es reconocimiento de la obra de Dios. O sea, hermanitos amados, aunque parezca algo terrenal, parezca algo carnal incluso, pero para Dios eso en el Antiguo Testamento era justicia. Le voy a leer, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 16, verso 17. Nada más este verso, hermanitos, pues no disponemos de mucho tiempo. Dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová le hubiere dado. O sea, hermanitos amados, uno va a dar conforme a la bendición que Jehová le ha dado. Esto equivale a la palabra proporcional.
Si Dios dio poquito, bueno, conforme a esta bendición uno da poquito. Dios dio mucha cosecha o mucho ganado, conforme a esa bendición uno le va a dar al Señor. Claro, cuando ya se habla del tema diezmo, pues equivale al 10%. Oye, hermanitos amados, el anticristo, me refiero al espíritu del anticristo, con sus doctrinas de demonios, ha esparcido a través de las redes sociales una doctrina antidiezmo, porque se atribuye que solamente era para levitas y para el pueblo de Dios y ley del Antiguo Testamento, y que nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero Dios dice en Malaquías que Él no cambia. Ahora, se atribuye que no hay templo, que no hay levitas, y que era en especie lo que se daba al Señor. No, también era en dinero, hermanitos, porque el Señor veía cómo echaban monedas, dinero, en donde se ponían las ofrendas. ¿Se acordará usted de ese tema? La ofrenda de la viuda, que echó 2 moneditas, 2 blancas. Bueno, no puedo extenderme mucho, hermanitos, para refutar esas doctrinas antidiezmo, porque son realmente satánicas. Pero sí podemos, hermanitos, tocar el principio general y espiritual. Si Dios nos bendijo, nosotros también en reconocimiento le vamos a devolver o dar tributo. ¿Por qué, hermanitos? Bueno, vamos a verlo desde este punto de vista. No, hermanitos, no estoy reprochando carnalmente o terrenalmente, simplemente debido a este tema que está en la palabra de Dios. Cuando usted, hermanitos, da en el altar del Señor, hay un principio espiritual que se aplica, que también, hermanitos, se usó en el antiguo pacto, Antiguo Testamento, y se le puede llamar, para hacerlo muy claro y muy simplificado, hermanitos, ofrenda del testimonio. ¿Qué quiere decir en estos términos para nosotros? Es que, hermanitos, la ofrenda es como un testimonio ante Dios. ¿Cómo testimonio ante Dios? Le voy a poner estos ejemplos, hermanitos, y el Espíritu Santo nos dé sabiduría al respecto. Hablemos de nuestros hijos. No me voy a salir de tema, mis hermanos. Su hijo es un testimonio de usted como padre de familia. Si usted es responsable, es proveedor, es amoroso, es buen padre, es proveedor de su casa, su hijo es un testimonio, o sus hijos. Hermanos amados, ¿por qué? Porque si yo veo a un niño, no en estado tanto de calle, mis hermanitos, no, pero si veo a un niño con su pantaloncito desgastado, roto, zapatitos rotos, tal vez flaquito, tal vez algo sucio, tal vez en malas condiciones, es un testimonio. ¿De quién? De su papá. Aunque es muy posible que uno diga, oh, este es un huérfano, este no tiene padres, por eso lo vemos en esas condiciones. La condición del hijo da testimonio de que es un huérfano, porque se piensa, si tuviera padres, él no estuviera así, no anduviera así. Entonces, si, un ejemplo, hermanito, si mi hijo tuviera zapatitos rotos, entonces él va a dar testimonio de mí. Cuando lo vean, ¿de quién creen que van a hablar? ¿De él o de mí como padre? Van a hablar de mí. Van a decir, ¿dónde está el papá? ¿Por qué no le compra sus zapatitos? ¿Por qué no le provee? ¿Por qué no le da? Ya ve usted que el testimonio que él da va a hablar de mí. Así es, hermanitos, con la ofrenda del testimonio. Si uno, a la hora, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, uno da escasamente,
Y hermanitos, entendemos que es la ofrenda de una viuda que no tiene dinero. Entendemos que es la ofrenda de un niño que no trabaja y que recibe de sus papás un poquito. O un joven estudiante que no trabaja. Entendemos, hermanitos, claro que sí. Pero aquí se refiere al que recibe la bendición. O sea, el que es fiel en lo terrenal o en lo poco. Bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Usted, hermanitos, ya es la hora de que presente su ofrenda. Y podemos añadir ofrenda del testimonio. Con eso que usted da, si es verdad, usted es verdadero, es veraz, y usted dice, Dios me bendijo mucho, entonces proporcionalmente, como le leí en Deuteronomio 16:17, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, entonces usted en verdad, sin engaño, usted da testimonio, Dios me bendijo con la ofrenda que usted dio o puso en el alfolí, en el altar del Señor. Usted está dando tributo y testimonio, Dios me bendijo. Ahora, si en verdad, hermanitos, no hubo ganancia, no llegó, no le depositaron o algo pasó, entonces usted da poco en el altar. El testimonio es, no hubo. Eso, hermanos amados, es la ofrenda del testimonio y es proporcional. Y usted está diciendo, esta vez no hubo, voy a dar unas cuantas monedas porque no hubo. Y es conforme a la bendición que Dios le dio. Quiere decir, Dios le dio muy poco en esos días. Bueno, pero aquí habla de ser fiel en lo más poco o en lo injusto. Bueno, hermanitos amados, ¿esto qué es de ser fiel en lo injusto o terrenal o monetario? Bueno, mis hermanitos, lo voy a decir de esta manera. Si usted le fue bien, hubo ganancia, pero no está siendo fiel, y usted presenta una ofrenda pues escasa, ¿sabe qué testimonio está dando? ¿O qué está diciendo? Mi Dios no me bendijo. ¿Y sabe qué? Estaría mintiendo, porque Dios sí lo bendijo. Pero usted lo administró y distribuyó mal. Tal vez un 80% para su familia, tal vez un 10% para usted, tal vez otro 5% para otra cosa. Y a Dios le va a estar dando 1%. Y eso quiere decir, como el testimonio de un hijo que está en malas condiciones, que su padre no lo cuida o no lo atiende, si es que si tuviera padre. Entonces está siendo injusto en las cosas pequeñas. Y Dios, claro, hermanitos, que dice en otra parte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No le hablo de juicio, hermanitos, no de amenaza, no de advertencia o no de castigo, de que usted va a ser castigado. No, mis hermanitos, simplemente para usted que ama a Dios, ¿usted busca la gloria de Dios? ¿O usted permite que Dios sea desacreditado o que su gloria sea echada al suelo? O sea, si usted no es fiel en lo poco, y esto equivale a que Dios sí le bendijo, sí le dio, pero usted no da proporcional ni conforme a la bendición que Dios le dio, usted está testificando que Dios no le dio, cuando sí le dio. Está testificando, mi padre no me atiende, no me bendice, cuando sí lo hizo. Está, hermanitos, como engañando o cometiendo fraude. Ahora, esto no sucede así cuando
es proporcional. O sea, conforme a la bendición. Dios dio mucho, amén. No, tal vez usted no de todo, pero proporcional a la bendición que recibió, sí. Entonces, hermanitos, si usted no es fiel en eso, Dios tampoco le va a confiar lo mucho. Y hermanitos, ¿cuántos hacen fraude a Dios? Y uno dice, no hay problema, Dios no necesita dinero, o Dios es dueño del oro y de la plata, o ya otros ofrendan, pero es que usted está viendo a los demás, pero Dios lo está viendo a usted si es justo o injusto, si es fiel o infiel en estas cosas. Y hermanitos amados, muchos le hacen fraude a Dios. No los vamos a obligar, no, hermanitos, les vamos a exigir y tiene que dar y tiene que hacerlo. No, mis hermanitos, porque para el altar de Dios y para el Señor mismo, todo debe ser de corazón y dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Pero si Dios, entonces, insisto, si Dios dio mucho y uno da poco, usted está testificando, Dios no me cuida, Dios no me bendice, Dios no me da, porque si tuvo. Ahora, si no tuvo, si no fue bendecido y en verdad recibió muy poco, es proporcional. Entonces ofrenda testifica, en verdad recibió poco, pero ama a Dios, y como la viuda da sus moneditas porque es verdad, es todo su sustento, no hay más. Y hermanitos, no hay fraude y no hay infidelidad en esos detalles. Hermanitos amados, para nuestros días viene grande hambruna, y eso que no estamos todavía en la gran tribulación. Pero imagínese que sea Dios el que guarde su depósito y el que abre las ventanas de los cielos. Aún el mundo esté en crisis, habrá pan en la casa de Dios y también en la casa de usted. Muy bien, continuamos. Dice Lucas 16:11, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ya vimos, administrando, distribuyendo, incluso ofrendando, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo ajeno equivale a un mayordomo que administra lo que no es de uno, sino de su amo. Y en este caso, todo es de Cristo. Nosotros solamente administramos. Y hermanitos, antes de continuar, le hago la pregunta, ¿qué testimonio da ante el Señor y ante su altar? ¿Que usted fue bendecido o que no fue bendecido? Si es así, hermanitos, si usted da testimonio con su ofrenda de que Dios no lo bendijo, y si lo bendijo, entonces está siendo infiel e incluso defraudador. Bueno, hermanitos, continuamos ahora. 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, hermanitos, siguen el mismo tema de finanzas, riquezas, bienes terrenales o ganancias injustas. Hermanos amados, riquezas injustas. Sigue en ese mismo tema. Y dice aquí, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Los siervos de Dios, hermanitos, no podemos servir a dos señores tampoco. Solamente al Señor. Y Él nos bendice, porque Él es muy bueno, hermanos. 14. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de Él. Había, hermanitos, fariseos, doctores de la ley, oyendo también estas enseñanzas, pero dice la palabra que se burlaban de Él. No estaban de acuerdo y se burlaban de su enseñanza, pero aclara que eran avaros. ¿Qué es ser avaro, hermanitos? ¿O qué es la avaricia? Se ha mencionado en otras ocasiones también. Avaro es el que ama al dinero. Avaro no es forzoso que sea rico, millonario. Algunos consideran que
los ricos millonarios son avaros, los únicos avaros. No, mis hermanitos. Uno podría ser pobre y ser avaro también. La avaricia es el amor al dinero, y escrito está en Santiago que raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, puede tener mucho o puede tener poco, pero ama al dinero. Eso es ser avaro. Entonces, así eran algunos fariseos que estaban allí, avaros. Pero fíjese lo que les dijo el Señor Jesús en el verso 15. Entonces les dijo: vosotros, le habla a los fariseos, sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Está diciendo el Señor, ustedes se justifican a sí mismos delante de los hombres. O sea, se justifican por qué son así, por qué actúan así, por qué obran de tal manera. Ustedes se defienden solitos, se justifican ante los hombres. Pero sigue diciendo el Señor Jesús, pero Dios conoce vuestros corazones. Por más que quieran aparentar ante los hombres y tratar de demostrarles que son buenos, que son justos, y que lo que hacen y cómo lo hacen, pues tiene alguna razón, por más que hagan eso, dice, pero Dios conoce vuestros corazones. Pues lo que los hombres tienen por sublime, y hermanitos, abra su corazoncito y reciba esta palabra, es un principio general, espiritual, pero en el contexto sigue hablando de las riquezas, ganancias injustas, todo ello, hermanitos, riquezas injustas, sigue hablando en el mismo contexto. ¿Qué es esto? Dice, pues lo que los hombres tienen por sublime. ¿Qué es sublime para estos? Sublime es su ganancia, fuente de ganancia, sus finanzas. Para ellos es sublime tener, adquirir, ganar. Dice aquí, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, hermanitos, claro que se puede aplicar en lo general. Cualquier cosa que uno estime, que uno valore, también dijo el Señor, donde esté vuestro tesoro, estará también allí vuestro corazón. O sea, se puede aplicar a todo, cualquier cosa, de cualquier índole, cualquier cosa, hermanitos, que uno valore mucho ante Dios, es abominación, porque se llega al grado de la idolatría. Dijo el Señor en el Nuevo Testamento, no seáis idólatras. Y en el Antiguo Testamento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. Entonces, hermanitos, dice, vosotros mismos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones. Pues lo que los hombres tienen por sublime, así como ustedes, fariseos, les está diciendo a ellos, delante de Dios es abominación. Para ustedes, fariseos, es sublime su casa, sus ganancias, sus riquezas, sus heredades, sus sembradíos, su fuente de ganancias, sus graneros, sus ganados. Para ustedes es sublime y es lo máximo. Pero para Dios todo eso es abominación. Delante de Dios eso es abominación. No las cosas en sí, hermanitos, sino la forma en las que uno usó las cosas. Por ejemplo, si Dios da familia a uno, la familia es de bendición. Pero el uso que uno le da puede ser idolatría. Cuando alguien dice, hijo, yo te amo más que a todo en mi vida, hijo, yo te adoro, eres mi adoración, ya son palabras exageradas y fuera de lugar, porque amamos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo mismo pasa con las cosas materiales. Si los hombres tienen por sublime, oh, mi carrera, oh, mis terrenos, oh, mi trabajo, oh, mi negocio, mi empresa, mi fábrica, mi casa, mi auto,
y uno lo tiene por sublime, ante los ojos de Dios eso no es nada, incluso es abominación. Bueno, hermanitos, todo esto trató este tema, o sea, lo terrenal, las riquezas injustas, la fidelidad en estas cosas, o hermanitos, la avaricia incluso. Y hermanitos, por último, así como usted obra con Dios y usted da tributo, porque tributo también equivale a reconocimiento. Reconozco que Dios me ha bendecido, doy proporcional, conforme a la bendición que Dios me dio. Engaño y digo, no, Dios no me ha bendecido, soy muy necesitado, ayúdenme, denme. Pero sí tiene, porque hay quienes en verdad no tienen, hermanitos, y no hay engaño en ellos. Pero quien sí es bendecido y se porta como que si Dios no le hubiera dado, entonces, hermanitos, Dios lo toma por infiel. Imagínense, nosotros, hermanitos, nos preocupamos también. Le decimos a nuestros hijos, ponte esto, ponte esta ropa, ponte bien esto, porque mira, eso que tienes se ve malo, está roto, ponte lo que no está roto, porque cuando se vea, van a hablar mal. Y no es que estemos buscando gloria de los hombres, hermanitos, o buena impresión, no, pero el ejemplo que le doy es de que, así como los vean a ellos, así hablarán de nosotros, así cuando uno actúa de esa manera, así darán el testimonio de Dios. Dirán, Dios entonces no bendice, Dios no ayuda, Dios es injusto, Dios no trata bien a sus siervos. No, mis hermanitos, hay testimonio de que Dios es bueno, que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, que Dios es maravilloso, hermanitos. Si usted es pobre y su ofrenda es baja, no se preocupe, mis hermanitos. Se le puede llamar, si usted es viuda, la ofrenda de la viuda. Y ante Dios es tan agradable la ofrenda de la viuda, porque la viuda dio todo su sustento, dijo el Señor Jesús. Ella obtuvo reconocimiento del mismo Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero si recibió mucho y da poco, engaña. Y así da el testimonio, Dios no me bendijo. Y si lo bendijo, hermanos amados, es lo que dice el libro de Malaquías. Ay de aquel que da la ofrenda como ofrenda a la oveja quebrada, perniquebrada, sino que tiene machos cabríos en su casa. Ay de aquel que engaña así. Para Dios, hermanitos, ese es un engaño. Es un engaño. Hacer esto, hermanos amados, cuando sí hay, cuando sí uno es bendecido. Pero ya se habla de tacañería, ya se habla, hermanitos amados, de querer retener lo que uno considera que le pertenece a uno. Y eso, mis hermanos amados, ya llega a ser desagradable a los ojos de Dios. Cuando uno hace fraude o es, hermanitos amados, uno injusto. Solamente para culminar y orar, hermanitos, le voy a leer lo que dice Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 8. Dice, Malaquías 1:8: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato? ¿Te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, hermanitos, esto respalda de que hay quien llega a hacer engaño en lo que se le da al Señor. Muy bien, acuérdese, ser fiel en lo poco. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
nos acercamos ante ti, Señor. Mis hermanitos también aprendan a ser fieles en lo poco y se les va a confiar lo que es de ellos, dice tu palabra. Señor, vienen tiempos más duros, de más hambre, de más carestía, más carencia. Pero tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Padre Santo, tú puedes bendecir. Hay hijos tuyos que se apartan de tu casa y de tu obra por estas cosas de las finanzas. Como dice tu palabra, se afanan por lo que han de comer, beber o de vestir, cuando todo eso puede llegar por añadidura, dice tu palabra. ¿Cuántos se van de tu obra, Señor, por este asunto, Señor? Pero tú los puedes bendecir, tú los puedes proveer. Pero, Señor, están en tus manos, mis hermanitos, para que ellos también te honren con esto. En el nombre del Señor Jesucristo, ayuda a mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Solamente les leo para añadir, hermanitos, Malaquías 1:14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Considere la palabra de Dios. Amén.